nos vamos al hemiciclo principal. Sesión ordinaria de la Comisión de Constitución. Continúa el debate de los proyectos de reforma política. Recordemos que ayer ya se aprobó el primer proyecto. La sesión de ayer contó con la presencia del jefe de gabinete Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Ceballos. El aprobado ayer tenía que ver con los impedimentos para ser candidato para cargos de elección popular, recordemos, ¿no? Y se modificó el artículo 34 sobre impedimentos para ser candidato. Se trataba de la primera reforma política incluida dentro de la cuestión de confianza. También se aprobó la modificación del artículo 39 para que tales personas estén impedidas de ejercer función pública. Bien, vamos a escuchar a la congresista Rosa Bartra, que va a continuar con los demás proyectos presentados por el Ejecutivo. Congresistas que deseen realizar algún informe. Damos la bienvenida a la congresista Marisa Glave Remy. Pedidos. Orden del día. Pedido, congresista Acosta. Buenos días, buenas tardes, presidenta. Presidenta, una consulta. No hemos recibido el predictamen para esta reunión y imagino entonces que tendremos la discusión en base al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Quisiera que me aclare eso, presidenta, porque yo por lo menos no he recibido el predictamen para esta reunión. Quería saber cuál es el predictamen a partir del cual vamos a abordar el tema. Gracias. Gracias, congresista Acosta. Pertinente su pregunta. El predictamen del proyecto 4188 les ha sido remitido a su correo electrónico el día 28 de mayo. Estamos trabajando con el mismo predictamen, no se ha actualizado. Este dictamen se envió antes de la cuestión de confianza y dado el panorama que nosotros tenemos y la gran diversidad de posiciones, el equipo técnico ha considerado pertinente no actualizar el dictamen y actualizarlo en la medida que ustedes vayan presentando sus propuestas. Así que el único predictamen, que es un predictamen, documento de trabajo sujeto a modificación, como ha ocurrido muchísimas veces acá, fue remitido a sus correos el día 28. Si usted desea una copia, en este momento el equipo técnico se la va a alcanzar. La tengo, presidenta. Sí. Sí, la tengo, presidenta, gracias. El problema con ese predictamen, presidenta, que como usted bien ha dicho fue formulado antes de la cuestión de confianza, es que no tiene nada que ver con el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre este tema. El proyecto remitido por el Ejecutivo establece que es necesario para la inscripción de una organización política un padrón con un número mínimo de afiliados, en lugar del 4% de firmas que se Permítame, congresista Acosta, discúlpeme usted que lo interrumpa, pero eso lo dejamos para el momento del debate, ¿le parece? Ahí usted puede plantear todas las objeciones que tenga el dictamen y estas serán acogidas de acuerdo a lo que opinen el resto de los integrantes. La propuesta es la propuesta que ha hecho el equipo técnico de la Comisión de Constitución, a la cual usted válidamente puede formular todas las observaciones y oposiciones que considere pertinentes. Para eso es el debate y lo escucharemos con la atención que corresponde. Precisamente sobre eso, presidenta, nuestro compromiso es debatir las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo y no un predictamen que trastoca la propuesta del Poder Ejecutivo en base a una decisión de la Secretaría Técnica previa a la discusión. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros vengamos a discutir acá una propuesta que no tiene nada que ver con la del Ejecutivo, que es aquella la que hemos venido a discutir? Por eso yo estoy planteando este tema, que revisemos. Yo sugiero que discutamos la propuesta del Poder Ejecutivo, porque a eso nos hemos comprometido. No a discutir una propuesta de la Secretaría Técnica siguiendo las instrucciones, me imagino que suyas. Gracias, congresista Gino Costa. ¿Algún otro pedido, señores congresistas? Es otra cosa. Sí. Me gustaría pedido, congresista Costa, el pedido favor. Es que discutamos la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo en la medida en que no tenemos un predictamen que recoja esa propuesta. Gracias, congresista Costa. Gracias. Y el pedido, presidente, es que lo votemos ahora y me gustaría que se vote. Gracias, congresista Costa. Se aclaró su pedido. ¿Algún otro pedido, señores congresistas? Pedido, congresista Glave. Presidenta,
tengo dos pedidos. Uno primero es, se anunció un cronograma de discusión. El primer punto era discutir el tema de impedimentos, que ya lo hemos discutido y lo hemos votado en la sesión pasada. El segundo tema que quedamos en discutir era el tema de financiación. Ese fue el segundo punto que quedamos formalmente en discutir. Sin embargo, hay un impedimento técnico, Presidenta. Entonces, yo quisiera pedir que votemos como acuerdo que el día de mañana, que tenemos pleno de la comisión, solicitemos como Comisión de Constitución, el viernes, perdóneme, solicitemos que el viernes que tenemos pleno se pueda, el viernes hay pleno, por eso, el día viernes que hay pleno, se pueda pedir como cuestión previa que se vote la reconsideración, que votemos a favor de la reconsideración y que se pide inmediatamente que ese proyecto vuelva a comisión para que podamos hacer el dictamen correspondiente en comisión. Eso es algo que acordamos la vez pasada en la reunión informal que hubo, pero creo que sería bueno que tengamos transparencia sobre ese acuerdo y podamos tener certeza de que ese punto vuelva a comisión para que podamos trabajarlo. Entonces sugeriría que ese punto sea el camino, para no entramparnos en una discusión en el pleno, sino solicitar de manera uniforme que ese punto se vote, se votaría a favor de la reconsideración y por tanto el tema, como vuelve a agenda, la agenda la mande directamente al pleno para que pueda discutirse en el pleno. Eso sería el primer pedido. Sí. Congresista Aglave, ya se ha dispuesto que se oficie al presidente del Congreso como comisión, pero si esto sale como acuerdo, vamos a ampliar el oficio indicando que es un acuerdo de la comisión de que se priorice la votación de esa reconsideración. De acuerdo completamente. Y como le digo, ya se había dispuesto el oficio, ahora lo vamos a ampliar a que es un acuerdo de la comisión, al cual no creo que haya alguien que se oponga. ¿Sabes? ¿Sí? No, ya. Entonces sale como acuerdo de la comisión, congresista Aglave. Siguiente pedido. Gracias, Presidenta. Pero que salga no solo como pedido de votación, sino que se deje en la carta de constado que el acuerdo es que vuelva a comisión. Es decir, no solamente se vota para que el tema vuelva al pleno, sino que ese tema vuelva a comisión para que podamos hacer un dictamen completo con todos los temas que tienen que ver con el tema. Que eso es lo que habíamos acordado y quisiera que tengamos certeza. Sí, Presidenta. Sí, congresista Aglave, eso es parte del procedimiento parlamentario. No se puede decir en comisión eso, porque eso la presidencia, y yo he asumido el compromiso de que voy a pedir la cuestión previa para que regrese a comisión, pero obviamente siguiendo el procedimiento parlamentario. Es el acuerdo que tenemos y es lo que va a continuar. Gracias. El segundo pedido, Presidenta, tiene que ver con la agenda del día de hoy. Yo sugeriría que reflexionáramos sobre algo que nos ha dicho el congresista Costa y que creo que es real. Tenemos un dictamen trabajado por el equipo técnico antes de la votación de la cuestión de confianza. Y luego hemos tenido una cuestión de confianza. La cuestión de confianza se ha versado sobre 6 proyectos y ni siquiera de manera integral, como nos ha dicho el día de ayer o antes de ayer, ya no recuerdo la fecha, el presidente del Consejo de Ministros. Hay algunos elementos de esos 6 proyectos que piden veamos de manera urgente y que sea en lo que podamos concentrarnos y que han sido materia de confianza y que 77 parlamentarios votaron a favor. Entonces, Presidenta, yo sugeriría que el día de hoy, para que tengamos un debate productivo, no partamos discutiendo el dictamen tal cual está, sino que veamos el proyecto de ley que se nos envió y por lo menos partiéramos, Presidenta, sobre algunos preceptos básicos como hicimos con la bicameralidad en su momento. El primer momento, antes de la discusión abierta, hubo un momento en el que nos sentamos y dijimos, acá, primero vamos a discutir, ¿se quiere o no? Antes de entrar a las 1000 discusiones que tenemos que tener. En este caso, hay una propuesta que nos dice, hoy la barrera de acceso es una barrera que facilita la corrupción a través de la falsificación de firmas y que se vuelve una valla imposible y que lo que se necesita es cambiar los criterios de participación. ¿Cuáles son esos criterios? Podemos discutir, pero por lo menos lo que queda claro es que la barrera no tiene que ser para entrar en el marcador, sino que tiene que ser para entrar al mantenimiento en la vida política, que es de alguna manera el sentido básico. Yo lo que sugeriría, Presidente, es que primero discutiéramos ese sentido básico y luego entráramos a discutir si el criterio son afiliados, no son afiliados, si son adherentes, no son adherentes, si es el número, no es el número, pero por lo menos que en el sentido estemos de acuerdo, Presidenta, a fin de que podamos tener un debate más constructivo. Esos serían los 2 pedidos, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Aglave. Vamos a tomar en cuenta el sentido de sus pedidos. Pasamos a la orden del día.
Presentación del Ministro de Justicia. Ya les informé que él ha enviado un oficio excusándose de participar en la sesión de hoy por compromisos asumidos con anticipación. Siguiente punto. Señores congresistas, debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 482, 1475, 1879, 2213 y 4188 referidos a la legislación electoral sobre organizaciones políticas. Señores congresistas, en la agenda tenemos el debate del predictamen que propone reformar la legislación electoral sobre comités partidarios, inscripción, suspensión, cancelación, fusión, afiliación y renuncia a una organización política, que recae en las siguientes iniciativas legislativas. El proyecto de ley 482, presentado por la célula parlamentaria PRISTA, iniciativa del congresista Mauricio Mulder Bedoya. El proyecto de ley 1475, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio, a iniciativa del congresista Manuel Danmer Ego Aguirre. Los proyectos de ley 1879 y 2213, presentados por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del congresista Richard Acuña Núñez, y el proyecto de ley 4188, presentado por el Poder Ejecutivo. Señores congresistas, la hermenéutica parlamentaria exige que se pongan y se acumulen todos los proyectos de ley referidos a la materia. Ustedes aquí tienen total autonomía para poder plantear sus objeciones, sus adhesiones o los cambios que planteen con respecto a la materia que vamos a tratar el día de hoy. Nosotros, como comisión, hemos presentado un proyecto de predictamen, el cual puede no ser acogido incluso por ninguno de ustedes, si es que así consideran que deba caer. Nosotros empezamos a tomar nota de las posiciones que ustedes adopten, a fin de que, producto del consenso, se pueda finalmente dictaminar la materia en cuestión. Se ofrece el uso de la palabra. Congresista Violeta. Congresista Costa, por favor, le pediría que invoque el artículo del reglamento sobre el cual plantea la cuestión de orden. Tengo una cuestión de orden, Presidenta. Lo que ocurre es lo siguiente, que yo he pedido que votemos si vamos a discutir el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre este tema, o si vamos a discutir otros proyectos de ley, en base, o el predictamen preparado por la Secretaría Técnica. Yo creo que el compromiso del Congreso es discutir las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo. Entonces, usted ha decidido hacer una cosa distinta, está en su derecho, usted es la presidenta de la comisión, pero yo estoy en mi derecho de plantear una cuestión previa, una cuestión de orden, para que se vote. Si discutimos lo remitido por el Poder Ejecutivo, como nos hemos comprometido a hacer en el Pleno del Congreso, o si discutimos un predictamen que no tiene nada que ver con el remitido por el Poder Ejecutivo. Le pido que lo ponga al voto, Presidenta. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Colegas, Presidenta, está faltando un proyecto de ley, la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones sobre precisamente la modificación a la Ley de Organizaciones Políticas, que en este capítulo regula la misma materia. Entonces, lo que yo diría, Presidente, es, aprovechando la ausencia del Ministro de Justicia, la siguiente sesión deberíamos insistir con la invitación al Ministro de Justicia, pero también con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para que ambos expongan sus proyectos de ley en esta materia, porque en la medida de que lo que estamos discutiendo tiene que ver con regulación sobre organizaciones políticas, la palabra, la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones me parece que no puede quedar fuera de discusión. Y tiene razón usted, congresista Violeta, vamos a incluir también, lo que pasa es que el proyecto del Código Electoral es tan amplia que tendríamos que incluirlo prácticamente en todos los dictámenes, acotado a la materia que se trate. Pero siendo que es absolutamente pertinente ese capítulo, también vamos a incluirlo dentro del grupo, porque corresponde, y tomamos nota de la invitación, de la sugerencia que hace para tener la invitación. Congresista Becerril. Gracias, Presidente. En ningún momento el Congreso se ha comprometido a debatir solamente el proyecto del Ejecutivo. Acá hay una serie de proyectos relacionados a la materia
Por lo tanto, todos tienen que debatirse en forma conjunta, porque así se estila. No es posible que ahora solamente veamos el proyecto del Ejecutivo y cuando vamos a ver los otros proyectos de ley relacionados a la materia. Se acumulan y se debaten. Eso es la forma como se trabaja, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Congresista Velázquez. A ver, Presidenta, vamos hablando de hermenéutica parlamentaria. Quiero hacer una sugerencia. He visto el dictamen que usted ha producido, o que ha producido la Secretaría Técnica con relación a modificar 7 artículos de la Ley de Organizaciones Políticas, y por ejemplo no recoge nada del proyecto planteado por Mauricio Mulder, a nombre de esta bancada. Yo quisiera, Presidenta, para evitar este tipo de discusiones, mire, yo no he votado por la confianza, pero han habido 77 parlamentarios que han votado por la confianza. Entonces, bajo el principio democrático, la democracia es el gobierno de las mayorías sobre las minorías con el respeto de esta, pues, pero hay que respetar esa voluntad. Entonces, está trayendo un dictamen al que creo que se debe acumular el de Poder Ejecutivo, y por ejemplo, establecer, no es incompatible lo que plantea Gino Costa, Gilbert Violeta y Marisa Glave, con el propósito que usted tiene de poner estos 4 proyectos, porque la pregunta que yo diría, ¿y por qué ahora, en la última sesión de la comisión, dictaminan el proyecto de las organizaciones políticas que planteamos hace meses atrás? Entonces, mejor hagamos primero un debate primario, Presidenta, del tema conceptual. Por ejemplo, el tema conceptual... Perdóneme, congresista Velázquez, no le entendí. ¿Por qué a última hora, qué cosa no le entendí? No digo, ¿por qué justo ahora se trae el predictamen de estos 4 proyectos de ley que presentaron los señores congresistas con anterioridad? Porque lo que no debemos caer en una discusión es que si hicimos compromiso o no hicimos compromiso, sino que creo que todo el país está comprometido con producir una reforma política con la autonomía y soberanía que tiene el Parlamento. Eso le digo. Y quiero abonar, Presidenta, propositivamente. Lamentablemente ayer por salud de mi hija me retiré y yo ya también tengo que retirarme, pero al final de cuentas me da satisfacción que el día de ayer han terminado recogiendo lo que dije cuanto a qué se debía modificar. Hoy día quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué discusión hay? El dictamen que han presentado ustedes, el dictamen de la mesa técnica, reitera el mecanismo para cumplir con los requisitos para establecer un partido político, los adherentes. Entonces, la propuesta que viene del Ejecutivo ya no plantea adherentes, sino afiliados, bajo el concepto de que el afiliado tiene más vinculación a la organización a la que pertenece, y que, como ayer lo dijo Mauricio, el tema de los adherentes, de las firmas, primero que ha resultado siendo un despropósito, porque el número de agrupaciones que actualmente están, las 24 agrupaciones que están inscritas, si las sumamos por los 20 millones de electores, esas firmas no representan ni expresan la voluntad de los partidos que hoy día están vigentes. Y segundo, que tiene que ver con que la ley de partidos políticos, el dictamen plantea que la vigencia de los partidos políticos está en función de comités ejecutivos provinciales. Establecen 50, creo, para los partidos nacionales. Y ahora se plantea, a través de lo del Poder Ejecutivo, de la propuesta, se plantea que sea a través de un porcentaje de los votos que se expresen a través de las elecciones primarias. La posición nuestra ha sido planteada ayer por Mauricio. La posición nuestra, nosotros creemos que la propuesta del Ejecutivo mayoritariamente parece que es una propuesta de buena fe, pero recogida por personas que saben mucho de ciencia política pero no saben de activismo partidario, que es otra cosa. Y segundo, porque tal y conforme está planteado el esquema, acaba con algo que es fundamental en los partidos que no en el Perú, sino que en el mundo entero son parte de la tradición y de la consistencia democrática de los estados, como en el caso de Inglaterra, de España, de Alemania. La tradición, la trayectoria partidaria es fundamental. Por eso es que yo no veo en el dictamen recogido lo que el proyecto del APRA planteaba, de que para ser candidato de un partido mínimamente el candidato al Congreso debe tener por lo menos un mínimo de militancia partidaria. Y entonces lo que planteamos, Presidenta, es
que haya una coincidencia entre el dictamen que usted está planteando y los aportes que está haciendo el Poder Ejecutivo, y de una vez por todas sentemos bases conceptuales sobre qué vamos a definir. ¿Nos quedamos con padrón de adherentes o con padrón de afiliados? ¿Cierto? ¿Nos quedamos con comités que estén condicionados a que tengan funcionamiento permanente y que los organismos de control no puedan tener la infraestructura para supervisar si esos comités funcionan o no? Entonces, si nosotros abrimos, Presidenta, el tema de la afiliación, el tema de la permanencia, el tema de la cancelación de los partidos políticos, y yo quería hacer aquí un aporte muy importante, Presidenta. Hoy día los organismos electorales tienen 182 procedimientos administrativos que nos ponen a los partidos políticos. En el mundo de la digitalización, para que un ciudadano renuncie, tiene que enviar una copia instrumental de su DNI, que tiene que correr traslado. Entonces, el artículo 31 y el 35 de la Constitución es muy claro. Los requisitos y condiciones para hacer vida política deben estar en la ley. De una vez por todas, y lo digo en sus letras claras para que nos escuchen los organismos electorales, hay que acabar con todos estos procedimientos administrativos, inclusive gravosos. Los partidos políticos no son empresas que generan renta. Y por cualquier trámite en los organismos electorales te cobran tasas, te cobran gabelas. Entonces, si verdaderamente queremos transparentar el funcionamiento y queremos democratizar la vida de los partidos políticos, pongámonos a trabajar. Entonces, creo yo, Presidenta, que no hay ningún inconveniente, hablando ya de hermenéutica parlamentaria, de que incorporemos a este dictamen el proyecto del Ejecutivo, que hagamos un parámetro, que hay gente que conoce sobre el tema de ciencia y procedimiento de política, establezcamos una línea conceptual e iniciemos, pues. ¿Nos quedamos con adherentes o con afiliados? ¿Nos quedamos con comité o con...? ¿Cuál es la forma para cancelar el registro de un partido político? Y discutamos, Presidenta, más que yo veo que el proyecto del Ejecutivo está cargado de buenas intenciones, pero me temo que cuando se quiera ver el actor más importante de un partido político, que es el militante, porque ahora dicen que son 14.000 militantes, ahí vamos a querer sacarle el cuerpo. Los partidos funcionan en cualquier parte del mundo con militantes. Y segundo, Presidenta, todo le cargamos a los partidos como si fueran ministerios, como si los partidos fueran fuentes de riqueza, y ojalá que hoy día, o cuando terminemos el debate, podamos desarrollar el artículo 35 de la Constitución. No pueden haber tasas que cobren los organismos electorales a los partidos políticos por hacer un trámite. Eso tiene que ser parte del financiamiento indirecto del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que todos los años la ley de partidos diga que el partido tiene que darle cuenta a la organización de partidos políticos de su padrón de afiliados, los que se incorporan y los que renuncian, pero documentadamente? Hay que sacar miles de fotostáticas en un mundo digital, por favor. No podemos legislar sobre eso? Claro que sí. Entonces, queremos hacer aporte, no caigamos en una discusión estéril de qué dictamen, qué no dictamen. Lo bueno es que ya puso el tema de las organizaciones políticas. Incorporemos el del Poder Ejecutivo y vayamos a la discusión. Abramos la discusión, yo no creo que la acabemos el día de hoy, pero abramos la discusión, pero me permito sugerir, Presidenta, el hecho de que íncitamente el artículo 35, cuando garantiza este derecho fundamental a la vida política del país, no es para que los organismos electorales nos pongan 150 obstáculos para hacer vida partidaria. Porque hoy día, tal y conforme están los requisitos, esas famosas resoluciones que sacan directorales los organismos electorales, creen que somos un ministerio, que debemos tener contadores, que debemos tener trabajadores, y así se quejan de dónde sale el financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que los ciudadanos deben tener en democracia, como lo dice el propio artículo 35 de la Constitución, la libertad de participar individual o colectivamente en la vida política del país. Y cuando lo hagan colectivamente, el Estado tiene que procurarles todos los mecanismos, allanarle todos los caminos para que lo hagan en igualdad de condiciones que el que lo hace en forma individual. Por eso, Presidenta, planteo que más que votemos que se discute su dictamen o el del Poder Ejecutivo, que lo integremos y que abramos un debate conceptual y de una vez iniciemos un debate de todo,
y que lo agotemos hoy o que lo agotemos en la próxima sesión. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Antes de seguir con el rol de oradores, yo sigo tomando nota. Quisiera hacerle conocer, congresista Velázquez, que el proyecto de ley del congresista Mulder, de acuerdo a la práctica parlamentaria, no se puede dictaminar por duplicado. Entonces, esa parte referida a la militancia está recogida en el dictamen de democracia interna y se ha recogido tal cual la fórmula planteada, que también viene planteada por el Poder Ejecutivo, es decir, que haya un tiempo mínimo de militancia para poder ser considerado candidato. El congresista Mulder había considerado 3 años inicialmente, luego él mismo en los debates lo rebajó a 1, y se ha recogido con 1 año, que es lo mismo que ha propuesto también el Poder Ejecutivo, con una disposición transitoria de que para las elecciones del 2021 sean 6 meses, pero solamente por esta vez. Obviamente, congresista, nada está aprobado. Le estoy haciendo conocer al congresista Velázquez que ante el reclamo que está planteando de que él no ve recogida la propuesta de la célula parlamentaria prista, le estoy haciendo conocer que sí está recogido para este mismo paquete de propuestas, pero no en este, sino en el siguiente. Perfectamente también, si se considera, se podría considerar en este y se descarta ya. Sí, termino, no, pues ya terminé. Podría considerarse en este y ya se descarta de colocarlo en el otro. El problema es que hay temas que se superponen porque así han venido las propuestas, pero estamos nosotros aquí precisamente para organizarlas y determinar cuál va a ser el destino de las mismas. Congresista. Es que como escuché hablar de hermenéutica parlamentaria, el equipo técnico debe saber que no puede poner como antecedente de este dictamen un proyecto de ley que no ha recogido una sola palabra. Me parece bien que lo hayan remitido al tema de organización interna, pero si yo me he dado el trabajo de revisar el dictamen que ustedes me alcanzan y dicen antecedente, proyecto de ley de la célula parlamentaria, no veo nada, no soy mago, ¿no? Pero por hermenéutica parlamentaria no han debido mencionarlo y deberían haberlo mencionado en el dictamen que tiene que ver con la vida interna de los partidos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Glave. Presidenta, se ha planteado una cuestión previa vinculada a de qué manera organizar el debate. Nosotros no estamos en contra que también junto con la discusión del proyecto del Ejecutivo se rescoten y se trabajen otros proyectos de ley. Hay varios proyectos de ley. Y esos proyectos de ley vinculados a la democracia interna, que es lo que veremos la próxima sesión, ahora vinculado a organizaciones políticas, se junten y se discutan, Presidenta. Entonces, perdone, sí se está discutiendo, entiendo, como usted misma ha dicho, varios proyectos de ley, no solo el del Ejecutivo hoy día, ¿no es verdad? Sí. Sí, congresista Glave, lo que pasa es que hay aspectos no me estoy refiriendo claro, al señor Velázquez, me estoy refiriendo a lo que han dicho otros colegas, de que solo se vea lo del Ejecutivo. Lo que le estoy diciendo es que no, que está bien que se vean también otros proyectos, no solo el del Ejecutivo. Eso obviamente lo podemos hacer. El punto, Presidenta, es que no solo se vea ese, sino el punto es cuáles son los elementos esenciales de ese que fueron parte de la cuestión de confianza que deberíamos entrar a discutir. Ese es el punto, Presidenta. Está pidiendo una interrupción el congresista Becerril. Sí, por congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Bueno, yo no sé a qué cuestión de confianza hemos asistido unos y otros. Que yo sepa, Presidenta, nunca se aceptaron la cuestión de confianza, aparte de que los proyectos de ley ejecutivos se vean, obviamente, y da la confianza en el sentido que son temas prioritarios que tienen que verse, a priorizar el debate sí, pero no ni el lapso de tiempo que lo propusieron, mucho menos sin cambiar la esencia como nos manifestaron. Eso no ha sido motivo de la cuestión de confianza y sobre eso no hemos dado confianza. Por lo tanto, para mí, el hecho de que podamos discutir en base, digamos, al proyecto de ley del Ejecutivo o a lo que lo que nos han hecho llegar con fecha anterior, el predictamen de la comisión que recoge todos los proyectos de ley, no hay un problema. Así que, Presidenta, quedemos claro, acá no ha habido ningún compromiso en el voto de confianza de solamente ver el tema del Ejecutivo, como lo plantea el colega Gino Costa, porque eso significaría, entonces, acceder, pues, a que solamente se vea eso
y no modificando nada, Presidenta. Gracias. Sí, No, gracias. perdón, me ha Sí, pedido una segunda interrupción el congresista Está en Mantilla. la palabra la congresista Glave y ahora hay una segunda interrupción para el congresista Mantilla. Estoy anotándola en el rol de oradores. Congresista Mantilla.